hay unas cosas peores, ¿no? Entonces, ahorita les puedo platicar de una exclusiva que tuvimos en la asesoría y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, entonces empezamos con el tema, entonces voy a compartirles lo que ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Moisés, ya lo tienen, ¿verdad? Todos el tema, ¿no? Sí, el PDF, si alguien aún no lo tiene, por aquí coméntenlo por el chat para hacérselos llegar vía WhatsApp, ¿no? Pero tengo entendido que ya todos se los hizo llegar Liza vía WhatsApp. Entonces, bien, entonces hay que rayar, hay que escribir y sí les pido pues la participación de todos, ¿no? Entonces la parte principal de lo que vamos a ver pues son los contratos en los cuales participamos más en el negocio de bien raíz, son los que más estamos involucrados en eso, ¿no? Entonces, principalmente el primer contrato que tenemos que tener dominio y saber cómo hacerlo y tener la mejor asesoría, pues es nuestro contrato, decíamos anteriormente, el martes, el de la exclusiva. El de la exclusiva, el de mediación o el contrato de mediación mercantil o el contrato profesional de servicios inmobiliarios, como nosotros lo queramos denominar, pero ese es nuestro primer contrato que debemos de tener dominado en nuestra operación de nuestra oficina. Otro contrato que actualmente lo estamos utilizando mucho, pero a la vez no está regulado en la cuestión de Código Civil, es la promesa de compraventa. El otro contrato que también usamos mucho es el contrato de compraventa con la reserva de dominio y el contrato de arrendamiento, que son los documentos, son los contratos en donde nos involucramos el día a día en nuestra operación de bien raíz, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a concentrar, ¿no? Dentro del negocio de bien raíz, pues aquí lo que comentamos y vemos es que en nuestra actividad siempre nos pide pues, que debemos de saber un poco de algo, ¿no? Y saber mucho. En lo particular, pues debemos de tener experiencia en lo legal, ¿no? Más conocemos de psicólogos, conocemos de orientación, hacemos de todo dentro del negocio de bien raíz financiero, sabemos de todo, avalúo, sabemos levantamientos, sabemos de deslindes, hasta de carpintería sabemos, ¿no? Pero una de las cosas que debemos de saber y dedicarle un poquito más de tiempo, pues es la parte legal, ¿no? Tenemos que tener, si comentamos, los conocimientos suficientes para poder elaborar un contrato de acuerdo a una operación que estemos realizando y estar disponibles y saber poderlo llevar a cabo, como les comentamos, al no poder contar con una asesoría jurídica de nuestro asesor en ese momento, ¿no? Entonces, los elementos los debemos de tener siempre listos a la mano. Una de las cosas que a mí me enseñaron dentro del negocio de bien raíz cuando recién empezábamos es que cuando vendí una de las primeras propiedades ya dentro de una empresa que no era mía porque trabajaba y luego cerré y luego me fui a trabajar me fui a trabajar con Fernando Táñez de Omarza, aquí en Tijuana, ¿no? Y platicando con él empezamos a lograr, fui el primer externo de la familia del señor Arsenio, no quería externos y fui el primero que entré con ellos. Y platicando ahí, entonces hicimos una venta, entonces le dije, Fernando, préstame el machote de contrato para realizar la propuesta de contrato. Me dijo, no, dice, tienes que hacerlo a mano, tienes que escribir todo. Tenemos que escribir todo el contrato, pues ya está hecho, nomás es un machote, no. Se aprende a hacerlo, aprende desde esa base. Entonces le entendí. ¿Y cuál fue el resultado final? Fue un padre. Me llevé todo un día a escribirlo y aprendí ahí porque entonces fui dando cuenta que al transcribir los datos de la escritura de la propiedad que estábamos vendiendo, pues me encontré que había un error en un dato de identificación del lote. Y eso fue en lo particular, tardé muchas horas en hacerlo conmigo, pero aprendí a transcribir todo eso. Entonces, lo que aprendí ahí fue de que no debemos de confiar que todos los antecedentes están bien, como lo vimos el otro día, ¿no? Y el copy-paste, pues como les dije al principio, es un grave error, ¿no? Entonces tenemos que tener la certeza de que podemos hacerlo. Si uso yo el copy-paste, les estoy sincero, en la práctica por correr sí, pero le doy 3 veces, 4 veces lectura a lo que hice, sí. Se lo paso a Zulema, que me ayuda también. Y es bien importante, pues, estar leyendo muchas veces lo que estamos haciendo, porque acuérdense que de aquí, de tu oficina, se lo envías al vendedor, se lo envías al comprador, y lo más seguro que el comprador va a traer su abogado, una asesoría, o solo va a compartir con un asesor inmobiliario.
Entonces, por lo tanto, tiene que ir completamente bien revisadito para que las aportaciones que recibas de un tercero pues sean aportaciones y no sean quejas de lo que algo que hicimos esté mal hecho, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que vamos a ir caminando en relación a lo que vamos a ver hoy en este momento, hoy en este par de horas que vamos a estar aquí, ¿no? También hay algo interesante, no todas las operaciones que tenemos, que hacemos en vía raíz, pues nos van a estar permitiendo que estemos consultando cada rato con nuestro abogado, ¿no? Entonces puede ser una operación a lo mejor de 500, 800 dólares, que se prestó, que se dio un buen contrato de arrendamiento, entonces en lugar de estar pagando cada rato con una revisión, pues bueno, entonces por eso también debemos estar preparados para poder tomar una decisión de acuerdo al monto de ese ingreso, de esa comisión, pues cuál va a ser el tipo de contrato que voy a utilizar, ¿no? O qué argumentos voy a usar, ¿no? ¿Ok? Vamos a platicar ahorita es lo que debe de contener un contrato, ya sea arrendamiento, de ser una exclusiva, un contrato de promesa, un contrato general de una operación en una oficina de vía raíz, de acuerdo a los reglamentos y requisitos y obligaciones que nos permite el Código Civil. Lo que estoy aportando aquí, lo que estamos manejando, son aquellos contenidos que se deben de cumplir, que no están fuera de la ley, pero estoy haciéndolo algo más sencillo. En lugar de involucrar muchos artículos del Código Civil, número de fracción, no lo estoy haciendo. ¿Con qué fin? Fíjense, si nosotros nuestros contratos, si los revisamos, el contrato de arrendamiento, y estamos usando uno que me dio mi compadre o me dio mi amigo, resulta que habla de muchos artículos y dice que la gran mayoría de los artículos, la persona, el inquilino, nos obliga a esos artículos y confirma y dice que pues, se da por enterado que no aplicaría ese beneficio o ese derecho que tiene en ese artículo que está en el Código Civil. En primer lugar, pues un contrato pues es voluntad de las partes, pero la ley también dice que no puedes dejar de tener un beneficio de un artículo que está en el Código Civil, aunque lo pongas, ¿no? Podrás llegar a acuerdos. Otro de los problemas que tenemos es, les dejo de tarea, ¿cuántos artículos ustedes han leído de los contratos de arrendamiento que tienen? O de compraventa que les dio su abogado. ¿Cuántas veces han leído ese artículo que se menciona en su contrato de compraventa? Y este detalle sí los invito a que lo hagan, que se acostumbren a leer, pues ver el artículo, ponerlo en el Google, a San Google, y ver qué dice ese artículo, qué quiso decir el abogado con mencionar en ese artículo que renuncia a sus derechos, que dice ahí, o menciona que ese contrato se apega a ese artículo y el comprador o el vendedor se sujeta. Entonces, sí hay que leer los artículos que están usando ahorita en sus contratos para que sepan qué es lo que está pasando. Nos tocó un contrato de una venta hace 2 años y nos pidió con otra empresa y nos pidieron que nos sujetáramos a ese contrato y no tenían modificaciones. Lo leímos y pues nosotros lo que hicimos hablar con el abogado, no con el abogado, hablamos con el asesor y diciendo que de los artículos que mencionaba, de los principales y donde renunciaba mi cliente, ya habían sido reformados y ellos no estaban poniendo la actualización de esos artículos. Entonces, el detalle fue eso, pues de que decirles, pues, actualiza tu contrato en base a los artículos y las reformas últimas que ha existido. Entonces, eso fue lo que ha sucedido en este caso. Entonces, por eso, si al final vemos la calidad de servicio que queremos dar a nuestros clientes, entonces tenemos que estar actualizados. Antes que sigamos en esto ahorita, también hay algo bien importante de mencionar. Nosotros tenemos que tener bien claro que ahorita, en este momento, hablando de contratos, nosotros tenemos que identificar bien y saber y reconocer a quién identificamos o a quién representamos nosotros. Entonces, me gustaría alguien si me gustaría compartir ahí en el chat o con el micro, a quién nosotros representamos.
en una operación. ¿Quién es nuestro cliente? Aunque ustedes, ¿quién me puede opinar ahí? Ok, Ariel ya nos comenta algo ahí, bien. Eric Miranda, los dos, comprador y vendedor son nuestros clientes. ¿Alguien más quisiera aportar? ¿A quién representamos nosotros? Al que te está contratando. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, voy a tomar lo que dice Eric, personas. En lo particular, Luis Serrano opina que nomás tenemos firmado un contrato de exclusiva. El vendedor, ya comentó Adela, comenta que el propietario, coincidimos. El propietario firmó un contrato de exclusiva contigo donde te da la tarea, te da las facultades y la autorización de promover en su nombre esa propiedad con los acuerdos que quedaron, pactaron en precio y las condiciones, ¿no? Entonces, el contrato de compraventa que tú vas a realizar va pegado a favor del comprador, del vendedor, ¿no? Del propietario, porque es con quien firmaste un contrato. El cliente que tú tienes como prospecto comprador, pues sí, es un cliente tuyo que llegó, él está ofertándote a ti un interés de compra en base a su capacidad de inversión que tiene, en su capacidad de compra, ¿no? No es que lo vas a dejar fuera, si lo vas a cuidar, lógicamente que gracias a él vamos a cobrar esa comisión. Pero en sí, Luis Serrano opina que a quien representamos nosotros es al vendedor. Entonces tenemos que tener cuidado esa parte. Entonces, no por eso vamos a echarle más a favor del contrato a favor del vendedor, porque entonces el comprador al leerlo va a decir, oye, pues está muy cargado, no es parejo, no es equitativo, por lo tanto no me interesa. Entonces ahorita pues, vamos a cuidar esa parte y son algunas observaciones que les voy a dar. Entonces, esa pregunta se las hago porque nos ha tocado que nos dice el vendedor, entonces en el contrato usted a quién representa, porque veo que no hay una equidad o veo que el contrato está muy a favor del que va a comprar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. O también nos ha tocado que el vendedor nos dice, oye, pues está muy equilibrado el contrato, pues yo no quiero que esté más a favor mío, porque realmente yo quiero tener ventaja porque yo vendo. Entonces ahí tenemos que saber qué decir. Entonces nosotros hemos comentado al vendedor, ¿sabe qué? Pues ¿qué quiere? ¿Quiere vender? Sí, pues las condiciones del comprador sí se dan para que usted su propiedad se pueda vender y estas son las cláusulas que queremos nosotros en caso de una rescisión, pues son las que pueden llevarnos en caso a un juzgado o mejor son cláusulas que evitaría o son penalidades que nosotros estamos proponiendo para que no se vaya a un juzgado con la finalidad de que si se tiene que rescindir, pues se rescinde aquí en el momento y tomamos posesión de la venta inmediatamente por volverlo a salir. Eso es lo que buscamos y siempre tienes que poner esa variable en todos tus contratos, en todas tus operaciones, debe existir la variable de que se puede rescindir antes de llegar a notaría. No es que seamos pesimistas, ¿no? Pero siempre existe una variable que no conocemos que puede hacer que un contrato se pudiera rescindir antes de llegar a la formalización o notaría, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sigo leyendo y ustedes cualquier información igual o comentario aquí lo vamos haciendo en el chat, ¿no? O igual como quedamos, me piden, le ponen la manita ahí y les damos el uso de la voz, ¿no? Entonces, hay varios elementos esenciales que deben de estar en los contratos de compraventa, principalmente aquí en México, ¿no? Y uno de ellos es que todo se hace con la voluntad de las partes. De la voluntad de las partes son los que participan en que hacen que se haga, que nos sentemos a elaborar un contrato, ya sea de exclusiva de arrendamiento o de compraventa. Y debe de ser con fundamentos legales. También tenemos no podemos elaborar algo sin ningún fundamento legal o que sepamos o se sepa de que no conviene elaborarlo. Definitivamente los que estamos aquí no vamos a elaborar ese tipo de contratos y no
A ver, Luis, nos no vamos sé. por ahí. Y uno de los elementos principales es el consentimiento no avanzado, ¿no? Entonces, esa parte también lo tenemos pero bueno. Sí te escuchamos, Luis. ¿Qué pasó, muchachos? No, como que se te congeló poquito, pero todo bien. Sí, no, aquí estoy cuidando lo del internet, ok, bien. El otro fundamento que tenemos que tener cuidado e identificar muy bien es la cosa o el servicio, el motivo de la celebración de un contrato. Entonces, nosotros sabemos que estamos sentados en nuestro escritorio para desarrollar un contrato y pues tenemos conocimiento de la cosa, que es lo que nos dieron en exclusiva para la venta o la renta de un inmueble, ¿no? O estamos armando el contrato de exclusiva, ¿no? Eso es entonces, es el consentimiento de las partes, que es un fin común, legal, pero que vamos ahorita, identificar la cosa que vamos a promover o el servicio que estamos, que vamos a dar, a promover, ¿no? También debemos de tener los contratos, debe de existir los elementos de validez, ¿no? Y los cuales son los siguientes, ¿no? Trabajo. Entonces, los elementos de validez es que debe de existir la capacidad de las partes. Entonces, debe de ser mayor de edad, mexicano, y la capacidad legal para contratar y obligarse, que no esté impedido para obligarse. Una persona que esté impedido para obligarse, pues puede ser que esté detenido, puede tener algún problema físico, médico, eso también puede ser. El menor de edad pues, no se puede comprometer, pero tendría entonces que solicitar una autorización judicial para poder que su tutor lo represente, ¿no? Consentimiento de libre de vicios. Por ejemplo, que no lo estén obligado a firmar, es decir, no lo hace de manera libre. Entonces, ahí dice, lo hace de manera libre, no lo hace de manera libre, que esa es la parte, ¿no? Entonces, hay algo que en ese contrato se está enviciado porque ahí se fue obligado a firmarlo, ¿no? Que no sea prohibido ese contrato, o sea, que tenga dolo el formar ese contrato. Como ven, todo esto nosotros no hacemos, nosotros no estaríamos haciendo, pero lo ponemos como elementos que de validez, todo lo que puede dejar de tener validez. Definitivamente esto pues nosotros no lo hacemos. El otro es la formalidad, se refiere a la solemnidad que exige la ley para la celebración para algunos de los contratos, toda vez que en algunas ocasiones exige que sea por escrito con diversos requisitos. Entonces, la legalidad del contrato, aquí en este caso, y lo platico aquí un poquito, dice que aquí aprovechamos para comentar pues, que sí son válidos los contratos verbales, que en algunas ocasiones nos comentan los prospectos vendedores y que representan como un comprobante de propiedad el contrato verbal. Y a ustedes les ha tocado y se dio mucho ahorita en las adjudicaciones de inmuebles, que fue muy común el año pasado y el antepasado, que los orígenes de esas adjudicaciones de muchas propiedades y que las estaban vendiendo por prescripción y todo, pues nacían de un contrato verbal que tuvieron con las personas, entonces, y era válido y lo estaban manejando pues, en los juicios. Entonces, sí necesitamos pues de que ustedes cuando hagan una operación de compra-venta, pues no lo van a hacer así, lo van a hacer con toda la formalidad y solemnidad que va bajo la ley, ¿no? Entonces está por escrito y con los requisitos que vamos conociendo allá arriba. También los contratos, en estos casos pueden ser contratos unilaterales. En estos casos es que las partes imponen a la otra las condiciones y obligaciones del contrato. Y también puede ser bilaterales, donde las condiciones y obligaciones son de ambas partes. Nosotros normalmente trabajamos contratos bilaterales, que es donde nosotros estamos manejando esa parte, en donde lo hacemos en común acuerdo y llegamos a formalizar. Uno vende y el otro compra y pactamos en relación al precio que se está ofertando, ¿no? Entonces, la mayoría unilaterales son condicionantes, a lo mejor lo vendo en estas condiciones y si quieres y yo acepto comprarlo, bueno, ya no es una condición unilateral, es lo que tenemos que ver. La mayoría
pues, definitivamente nosotros participamos en contratos donde las condiciones de las partes son en común, ¿no? Son de ambas partes, ¿no? En todo contrato hay un beneficio económico. Que el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí está. Entonces, cuando hay un contrato de uso económico se llama contratos onerosos. Nosotros realizamos los contratos onerosos, que son contratos de compraventa y los contratos de arrendamiento. O cuando el beneficio es solo para una de las partes, se considera gratuito. Ejemplo, contrato de cesión de derechos a título gratuito, ¿no? Ayer platicamos un poquito de la cesión de derechos. No es tanto eso, sino aquí, por ejemplo, yo dono, y cedo un inmueble que se puede dar, pero no recibo nada en contraprestación, ¿no? ¿Tiene una pregunta? Yo lo escucho muy bajito, disculpe, ¿le puede comentar que hable más fuerte? Ok, bien, Pati, se supone que tenemos el micro cercano, ustedes me dicen si ya se escucha mejor, ¿no? Que voy a tener cuidado que no se está moviendo el micrófono, ¿no? Yo escucho estar bien. Pati, me avisa si mejoramos, para que va a estar pendiente, ¿no? Entonces, los contratos a títulos gratuitos es cuando es de un solo beneficio, ¿no? ¿Okay? En esa parte, a ver bien. Listo, Ariel, perfecto. Ok, entonces aquí como vamos caminando, ¿vamos bien? ¿Algún comentario que nos quisieran hacer? ¿Alguna aportación? Ok, seguimos. Dice, aquí comentamos lo siguiente, es muy importante que comenten los elementos esenciales. Ya vimos, los elementos esenciales en los mismos, todas y cada una de las define el objeto de la celebración del contrato, siempre protegiendo a nuestro cliente. Aquí por eso dice la pregunta, ¿y quién es nuestro cliente? Entonces Luis opina que es el vendedor. Entonces, coincidimos con varios abogados, ellos igual nos mencionan pues, de que nuestro cliente que representamos es con quien celebramos un contrato y nos dio la representación de ese inmueble para ponerlo, promoverlo a la venta o la renta, ¿no? Entonces tenemos que cuidar y plasmar todas aquellas condiciones que se acordaron o todo aquello que nos pidió el vendedor, que van incluidas o las condiciones para poder formalizar esa venta son las que él pidió, ¿no? Entonces nosotros vimos que sí podemos cumplirlas y son aquellas que no nos impiden promover un inmueble, por lo tanto lo tenemos que tener bien claro y bien inventariado en un momento dado cuando hagamos nuestro contrato. Dice, un contrato puede contener todas las condiciones y obligaciones necesarias, siempre y cuando no vayan en contra de las disposiciones que se desprenden de las leyes aplicables. Ejemplo, un inmueble que no es tuyo, saber que tiene vicios y no manifestar. Entonces aquí nosotros definitivamente tampoco estaríamos en este escenario. Nosotros promovemos todo lo que podamos, todo lo que tenemos relación con directa con el propietario lo tenemos firmado en nuestro contrato de exclusiva. Por lo tanto, no vamos a promover algo que alguien nos diga, ya lo vendí, es este edificio, las torres de Agua Caliente aquí de Tijuana, y por favor hazme un contrato, cuánto me cobran, ¿no? Definitivamente, pues sabemos nosotros que ese inmueble, pues tiene, sabemos, y por oídas o socialmente sabemos que tiene una empresa que es propietaria. Entonces, nosotros no podemos o sea, plasmar un contrato, no debemos hacer algo que no nos podamos identificar el antecedente de la persona que sí tiene el derecho de poder promover algo. Y lo otro bien interesante es que si tenemos la exclusiva, conocemos el inmueble, hemos estado en el inmueble y nos hacemos de la vista gorda y sabemos que ese inmueble tiene algún problema
estructural o en su suelo. Eso también a nosotros nos puede perjudicar mucho. Entonces, esos vicios nos debemos de manifestar desde que nosotros estamos comercializando un inmueble y lo debemos dejar claro y plasmado en nuestro contrato de exclusiva, que el dueño nos manifiesta que ese inmueble tiene algún problema estructural o algún problema en su suelo. Si nosotros lo promovemos y lo vendemos, ¿se acuerdan que comentábamos en los contratos en la martes pasado de que no deberíamos de firmar como testigos en ningún contrato por las consecuencias que nos puede dar? Bueno, aunque no firmamos como testigos en este contrato y lo vendimos, esta propiedad y escrituramos, y sale que sí, sí era obvio que había un vicio y que nosotros lo ocultamos, pues no, realmente vamos a tener una denuncia penal grave por colusión con el propietario para vender esa propiedad y con engaño, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Como ejemplo, como experiencia, este año tenemos estamos participando en un divorcio, son 14 propiedades, la persona está en Estados Unidos, la esposa, el esposo acá, el juicio se llevó allá. En una de las propiedades bien interesantes, son 14, pues nosotros nos gustó la zona, nos gustó todo, ya cuando hicimos el inventario, pues en una de las que más nos gustó fue la superficie, para tumbar la propiedad vieja y hacer una torrecita, ahí por Lomas Hipódromo, entonces resulta que la propiedad tiene son construidos los departamentos y a simple vista de la calle se ve que el edificio ya está inclinado a la derecha. Y con el representante legal le dije, oiga, este edificio automáticamente me dice aquí, al simple vista de que tiene un hundimiento. Sí, me dice, cada año nosotros le estamos dando mantenimiento a las grietas que se van abriendo. Oye, y al subsuelo, ¿qué le están haciendo? No, ya no hay nada que hacer porque ya ha venido mucha gente y esto no se va a caer ahorita, se va a caer a lo mejor en 10 años, en 15 años. Ok, ¿y cómo quieres que yo lo venda? ¿O cómo me comprometo a venderlo? No, pues, le tienes que decir eso a la persona. ¿Y tú crees que puede haber alguien que lo quiera comprar? Yo creo que sí, dice, porque en 15 años pues va a seguir cobrando rentas y va a recuperar la inversión. Y si se cae antes, bueno, pues ya es el riesgo del comprador comprarlo así. Entonces yo decidí, como cerrar bienes raíces, pues no promover ese inmueble. No lo vamos a promover, ese no está en la lista porque pues, definitivamente es algo que no es un vicio, pero ya no es un vicio oculto, o sea, es un vicio a la vista y definitivamente pues tomamos la decisión de que no se puede promover este inmueble ni como terreno, en el sentido que el subsuelo para poderlo recuperar, pues el valor de la tierra con las construcciones, como se quiere vender, pues no es recuperable, ¿no? Y aparte es de alto impacto el costo de recuperación, entonces las ofertas van a ser muy bajas, definitivamente ahí vamos a perder mucho tiempo. Entonces decidimos desde un principio pues no promoverlo. Entonces como práctica pues es eso. Entonces sí tenemos que ser bien claros. Entonces en hacer nuestra inspección a los inmuebles que vamos a vender, con la plática que tengamos con los clientes, pues hacerlos ver y sí ustedes se pueden dar cuenta y son bien obvias las grietas que hay en los pisos, las losetas quebradas en los pisos, en las salas, comedor, en los baños, cuando se da uno más cuenta, los muros en los segundos pisos, en los marcos de las paredes o en esquinas o en las ventanas, que son las grietas que se ven. Entonces, esa parte pues, tenemos que tener mucho cuidado también de que no se vaya a, que no se puedan, pues digo, que si se ven a simple vista, saber cuál es el problema y saberlos identificar, ¿no? Entonces, los desniveles en los patios posteriores también, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, seamos analíticos, revisar bien, y si tenemos duda, pues consultarlo, ¿no? Playas Diamante tiene ese problema, por eso no vende, solo renta. Desconozco cuál sección de Playas Diamante pudiera tener. Yo sé que lo que está abandonado es por cuestión de litigio de hipotecario, pero no desconocía que tuvieran algún problema ellos, ¿no? Yo he vendido en Playas Diamante, en las primeras casitas, es la única casa que he vendido en Playas Diamante, pero desconocía que tuvieran problema, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo interesante, es un comunicado que nos haga Brenda y que nos comente, y es para eso importante enriquecernos con esta información, ¿no? Entonces, gracias por ese tip, Brenda, para saber eso. Bastante retomar y también tomar en consideración y poner en
en la mesa, es decir, que es, no voy a tomar ese inmueble a la venta porque tengo a ver, perdón, voy a compartir voy a compartirles otra vez, pero se nos fue la presentación. Algo hicimos mal aquí, que cerramos todo. Entonces, nosotros debemos de poner primero los derechos del beneficio de nuestro cliente prospecto comprador sobre el inmueble que le estamos promoviendo. Tenemos que poner tenemos que poner primero nuestro negocio, nuestra imagen comercial, nuestra marca, y pues no promover aquellas cosas que sabemos que vamos a poder tener problemas en un futuro. Entonces, yo les pido de que muchas veces, pues sí ocupamos la comisión, sí es cierto, pero, híjole, mejor hay que dejarlas ir y vender aquello que te va a generar un referido, ¿no? Que es el negocio de raíz, ¿no? Que llegar en el tiempo, bueno, una de las mejores satisfacciones de decir que la madurez de tu marca ya está bien posicionada en el mercado es de que las exclusivas, el mayor porcentaje de ventas de tus exclusivas llegan a través de los referidos o búsquedas por internet. Y eso se los dejo ahí de tarea para que lo tengan y la noten, ¿no? Entonces, la mejor forma, una de las formas de medir cómo está tu negocio en el mercado es que suene el teléfono y la gente te pida, quiero que me venda mi propiedad. Entonces, eso es muy bueno, eso es padrísimo. Y si ya te llegó la primera, trabaja para que te lleguen 100, ¿sí? O sea, y que nunca dejen de llegar. Entonces, cuando una persona habla por teléfono y te dice, quiero que me venda mi propiedad, la responsabilidad tuya como profesional inmobiliario cada vez es más grande, ¿sí? Entonces, es importante saber la responsabilidad que nosotros tenemos y el compromiso que tenemos. Cada vez que nosotros ponemos algo en venta o ponemos un letrero, no nomás vamos por una comisión, vamos y damos una certeza al prospecto comprador de que ese letrero con mi marca dice que yo sí te puedo vender esa propiedad. Entonces ahí le estamos dando la certeza de la venta a cualquier persona que pase por la calle y yo estoy poniendo mi nombre, estoy poniendo mi marca, mi teléfono, sígueme, mi domicilio y todo. Entonces eso es padrísimo a través del tiempo de que las exclusivas llegan por teléfono o te llegan los contactos, ¿no? Entonces, urge pagar la renta, urge pagar las colegiaturas, tengo comprometido el regalo del novio, de la esposa, tengo compromisos de aniversario, el viaje de luna de miel otra vez y todo, y como me la voy a jugar y voy a vender esta propiedad, está barata, pero sé que tiene problemas y me la voy a jugar, urge el dinero y no lo hagan, por favor, no lo hagan. Hemos visto casos de terror de personas que lo han hecho, entonces no lo hagan, ¿no? Las consecuencias son graves. Los recursos de las operaciones vienen a través de los buenos negocios, entonces hay que dejarlo. Buen negocio trae otro buen negocio, ¿no? Ok, vamos a seguir chambeando. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien quisiera platicar alguna experiencia de ese tipo? Se vale, no pasa nada, ¿eh? Eso enriquecen cada vez esto, ¿no? Bien, entonces seguimos. Ya hablando concretamente de los contratos en los que participamos como asesores en bienes raíces, no debemos de olvidar agregar lo siguiente. Tenemos una pregunta. Todo bien. Vale. Okay. Entonces, en los contratos que participamos no debemos de agregar lo siguiente. Tanto exclusiva, nuestra promesa, contrato de arrendamiento y contrato de compraventa. Que quede plenamente identificado el inmueble a vender, enajenar. Vender y enajenar es lo mismo, estamos utilizando los términos, la renta o a comprometer. Entonces, ustedes tienen los elementos, pregunto, si tienen los elementos en un contrato de compra-venta para poder identificar bien el inmueble, pues definitivamente sí. Tienes una exclusiva para poderlo vender, lo tuviste que identificar de acuerdo al proceso que vimos el martes pasado, ¿no? Entonces, tenemos el antecedente de la propiedad, la escritura, tenemos el antecedente de identificación de la persona que sí se acreditó como dueño, tenemos el antecedente del registro público, está bien identificado lote, manzana, superficie, medidas y colindancias, la ubicación, la colonia, el condominio, el indiviso,
todo lo que refiere el nombre del comprador está bien identificado y el antecedente del comprador de la escritura viene del registro público y concuerda con tu documento. Entonces, esa es la manera de identificar plenamente el inmueble. Agregar el precio o valor del inmueble. ¿Ok? Entonces, precio o valor del inmueble. Entonces, acuérdense que el precio uno es lo que pactamos y el otro puede ser el valor. Entonces, en un momento dado, se debe de, lo pongo como para diferenciar, pero entonces el valor que se va a poner es el valor que se llevó las partes como en el acuerdo para poder enajenar o adquirir ese inmueble. Entonces, no se nos debe de olvidar eso. Que debe de quedar plenamente plasmada la fecha de celebración del contrato, así como los plazos y tiempos para cumplir con las prestaciones. No se nos debe de olvidar. O sea, hoy es 28 de mayo, en la ciudad de Tijuana, celebramos el contrato. Fecha. El primer anticipo se entrega hoy y se va a pagar en 3 meses, 4 meses, en 10 años, 5 años, y cuando empieza para cumplir con el primer pago y cuando termina el primer pago se debe de plasmar, se debe agregar en los contratos y eso es algo de lo que no se nos debe olvidar. Uno de los elementos que debe contener los contratos es dejar plenamente identificado el lugar y forma de pago. Y aquí pusimos entre paréntesis y ahora mencionar la cuenta bancaria. Entonces hoy en día todas las operaciones de compra-venta de bien raíz a través de la ley del lavado de dinero y los reglamentos que existe de esta, pues dice que tienes que identificar la forma de la compra. Entonces sabemos que hasta 680,000 pesos promedio puedes hacerlo en efectivo y de ahí hacia arriba todo el monto se debe de identificar por medio de cheque o una transferencia bancaria. Entonces, tenemos que dejar bien especificado que si la operación ya es mayor de 700,000 pesos, definitivamente debemos de marcar una cuenta de banco para que la persona realice ahí las operaciones, porque esos pagos mensuales que hagan en el transcurso del año, por decir 12 pagos mensuales, cuando formalice ante notaría la operación de compraventa, entonces tengo que demostrar que el enganche lo dio con efectivo porque eran menos de 600,000 pesos, se vale. Y los demás pagos fueron con número de cheque. No nada más tengo que llevar el copia del cheque. En algunas notarías están pidiendo que aparezca el depósito en el cheque, de ese cobro de ese cheque. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. O no lo especifica la ley de lo que es la ley de lavado de dinero en el reglamento, no dice que se debe de comprobar la forma de pago, pero no dice que debe de aparecer en el estado de cuenta. Entonces son criterios que usan algunas notarías, entonces entonces una vez, no sabemos qué notaría posiblemente pudiéramos llegar, entonces más vale pues, que sobre un poquito la información. Entonces ocupamos el cheque y ocupamos el estado de cuenta bancario, donde el cheque 26 aparece ya como depositado en la cuenta, ¿no? Entonces es bien importante esa parte. Voy a buscar aquí. Ok, Brenda, son 800,000 pesos, es el valor de ese NUMAS, no me acuerdo la cantidad exacta, pero no pasa de 700,000 pesos, perdón, la propiedad. Es muy similar al tope de las operaciones que se pueden manejar. Es la misma, más bien, prácticamente la misma de lo que hablaba ahorita en los 680,000, es un poquito más arriba de lo que está ahorita, pero son las operaciones que se pueden realizar permitidas ante el registro público de la propiedad. Es un buen tema y es un tema que bueno que lo comentas, Brenda, es de largo plazo y lo podemos llevar en otro taller, pero aquí lo importante, Brenda, en esa parte, si las operaciones las realizas ahí, tienes una limitante, varias limitantes entre las que hemos tenido experiencia. En primer lugar, en ese contrato de compraventa, vienen en algunas, no te piden que se describa en las generales de las partes el estado civil. O sea, no lo menciona. La descripción del inmueble no viene completamente igual como lo puedes describir en una escritura de compraventa. Entonces, ese es uno de los detalles que hemos encontrado.
y la forma de pago tampoco lo menciona. Y lo más grave del asunto aquí es cuando tú quieres revender, cuando tú quieras vender ese inmueble, el comprador lo quiera vender. Acuérdense que hoy en día la factura para comprobar el costo de adquisición de ese inmueble ya no es el contrato o el título de propiedad o la escritura. Hoy en día lo que acredita el costo es la factura complemento que te da la notaría. Entonces, tú tienes tu comprobante de título, propiedad, tu antecedente, y para comprobar el gasto que hiciste, que te costó ese inmueble, necesitas una factura complemento que te da el notario. Cuando vendas, tienes que presentar esos dos documentos. Entonces, el notario dice, te costó $1,000,000 y lo acreditas con tu $1,000,000. Entonces, ese es tu costo y la vendes en 2, entonces sí te deduzco el $1,000,000, entonces tu utilidad sobre 1. Si tú no tienes tu factura complemento porque hiciste la operación ante el registro público de la propiedad, ahí dice que compraste en $700,000 y vendes en $2,000,000. Entonces, ¿tu utilidad cuál es? Tú vas a decir, oye, si es 1,300,000. No, como no tienes una factura complemento y estás en notaría, entonces el notario te va a decir, como no cumples con el requisito de ley de comprobar, entonces esa parte, entonces como no lo tienes, entonces tu utilidad es de $2,000,000. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, todas las operaciones que se hagan por ejido, todas las operaciones que se hagan directas al registro público, les va a faltar esa factura complemento. Les tengan mucho cuidado con eso. Y el ahorro que va a tener el comprador, porque quien se beneficia es el comprador, definitivamente lo va a pagar. Ese ahorro que se hizo en horarios notariales, se lo van a cobrar en el pago del impuesto sobre la renta y le va a salir carísimo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? No sé si quedó claro, Brenda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, identificamos la forma de pago y la cuenta bancaria. Y, como lo comentábamos hace ratito al principio, dejar plenamente descritas las penalidades imputables a cada una de las partes, en el caso de que incumpla con el acuerdo del contrato. Por ejemplo, rescindir anticipadamente o incumplir con el pago, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de dejar como principal. Antes de sentarnos a a desarrollar el contrato, pues debemos de tenerlo, el acuerdo del vendedor y el comprador, qué va a pasar en caso dado que uno incumple, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo que se va a aplicar para que en su momento pudiéramos, para que se pueda rescindir ese contrato sin llegar a juzgado, ¿no? Esa es la parte que tendríamos que manejar, ¿no? Entonces, sí es importante describirlo, ¿no? Y las cláusulas de rescisión, ¿no? Entonces, las cláusulas de rescisión van en el sentido de los dinero que yo dejé como acuerdo, como anticipo, pues puede ser que se pierda por parte del comprador y se queda el beneficio, el vendedor por gastos y perjuicios y gastos y cosas y lo que ustedes quieran. Pero para no llegar a juzgado. La finalidad es de que ese acuerdo de penalidades que se menciona, tú como vendedor puedas tomar ese inmueble lo más pronto posible para que lo puedas revender lo más pronto. O en un momento dado, pues si dieron una cantidad suficiente, no se tomó posesión del inmueble, o si se tomó posesión, pues ¿qué hago yo como para ayudar a que se pueda revender el inmueble lo más pronto posible, ¿no? Entonces, esa parte lo tenemos que tener platicado con los vendedores y el comprador, ¿no? Entonces, esa y las recomendaciones aquí en este sentido, pues son de equidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que en un contrato de promesa de compraventa de $1,000,000, lo que dejan es el 50,000 pesos. Entonces son 50,000 pesos que pone en garantía el vendedor, el comprador, en que va a comprar la propiedad con su crédito hipotecario, y en 60 días nos vemos en notaría. Si no llegamos a notaría, entonces mencionamos que es que el comprador, perdón, pierde sus 50,000 pesos que dejó en garantía. ¿Qué pasa si el vendedor dice, ya no quiero porque me dan un poquito más? Ok, regresa a los 50,000 pesos más otros 50,000. Entonces, en sí, pues ahí duele un poquito, ¿no? Entonces,
y los valores de propiedad, pues no te va a dar más de 50,000 pesos o 100,000 pesos ¿cómo puedo decir? El mercado que te vaya a dar más. Entonces ahí es donde lo cuidamos. Entonces esas son las de equidad que manejamos nosotros, y el dinero en fondo de garantía, en las promesas de venta, el servicio que ofrece Serrano de Raíces, que les comento, es nosotros nos quedamos como depositarios de esos 50,000 pesos. O sea, no se los damos al vendedor. Nosotros nos quedamos con él, es una responsabilidad, firmamos un documento, se menciona la promesa de venta, y lo que sucede en el camino va en que la persona, el vendedor, el comprador se siente seguro de su dinero. Dice, bueno, no se lo doy al vendedor, se lo doy a Luis Serrano, y Luis Serrano que me responde, y voy contra Luis Serrano en caso que pase algo. Es una responsabilidad así, pero yo tengo el dominio de todas yo conozco y no va a suceder nada de parte del vendedor porque ya me dio su palabra, está firmando el contrato, tengo empatía con él, es lo que desea vender, la propiedad no tiene ningún problema para llegar a notaría, y el comprador sí tiene los recursos, sí me demuestra que tiene los recursos y no va a perder 50,000 o 100,000 pesos, ¿no? Entonces, en esa parte así lo manejamos nosotros y nos ha ayudado en el camino. ¿Qué hemos ganado con eso? Me dejan 50,000 pesos, la comisión es el 6, vendemos en 1,000,000, pues la comisión son 60,000. El vendedor por lo regular al último me dice, ¿sabes qué? Pues esos 50,000 que están ahí, quédate con ellos, y aquí están los 10,000 pesos. Entonces yo ya de una forma u otra podemos decir, no es el gancho, pero sin querer queriendo, pues garantizo mi comisión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es una forma que nosotros manejamos, ustedes lo pueden manejar, o si gustan lo platicamos después, fuera del taller, ¿no? ¿Ok? Es necesario aclarar que todo contrato está sujeto a cumplir con las diversas formalidades para que tenga validez jurídica. Los contratos que elaboramos, para no caer en incumplimiento de las leyes aplicables, deberán contener los elementos que indicamos anteriormente, ¿no? Entonces, vuelvo a reforzar todo lo que hemos visto anteriormente, pues lo debemos de plasmar en esos contratos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí es importante que volverlo a recordar esa parte, ¿no? O sea, no se nos olvide. Por eso les digo que la parte del copy-paste, que no es sano. Sí es bueno tenerlo como una herramienta de trabajo en el sentido de decir que rápido lo hicimos, pero salimos rápido porque nos surgió la operación, pero bueno, tenemos todos los elementos y nos vamos a acordar siempre, ¿no? Entonces, tomemos este escrito como un manual de operaciones de nosotros y cada vez irlo enriqueciendo. O sea, yo le recomiendo que esto que está en PDF, transcríbanlo a Word para que ustedes ya lo tengan como un manual de operaciones y le vayan agregando todas sus experiencias, o lo vayan lógicamente enriqueciendo con sus experiencias, o con lo que están haciendo actualmente ahorita, para que cada vez que vayan a hacer un contrato importante de los elementos que deben de tener ahí, ¿no? Entonces podemos desarrollar los siguientes contratos. Es necesario un expediente exclusiva para poder identificar al propietario y al inmueble vendedor. Aquí hay algo que se me olvidó. Esta parte, perdón, este párrafo. Si nuestra misión es dar un servicio de calidad a nuestros clientes, debemos de recomendarles la formalidad de los actos que quieren realizar para darles certeza jurídica y evitar contratiempos. Serrano, agarra los 100,000 pesos y dile que sí, y vamos para adelante, y luego voy y firmo, en 2 semanas paso y te firmo la certeza jurídica a las personas, ¿no? Y más al comprador. Entonces, ¿cómo convencer a un comprador que te deje 100,000 pesos si no ha visto al vendedor, ha visto los documentos, porque tú se los estás presentando, pero ha visto la casa, él ya fue a registro público, fue a catastro y se dio cuenta que sí existe el nombre de Juan Pedro, ¿no? Pero no está presente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, esa parte tenemos que tener la certeza de que en un momento dado, cierto, sí le vamos a poder entregar ese documento, ¿no?
Dice, cuando resguarda el apartado, dice Brenda, de eso hablamos del importe de la promesa de venta, de ahí paga los trámites de gestoría. No, es completamente aparte. No tocamos ese dinero. Los gastos de gestoría, esos 5,000, 6,000 pesos, 7,000 que se da, se pagan aparte y sale del bolsillo del vendedor, ¿no? Pero eso sí, definitivamente es sagrado, se deposita en el área que tú tengas de seguridad y más, y alejado de toda tentación, ¿no? Como dicen, entonces guardarlos y definitivamente esa parte. Eso sí no se toca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dado de incumplimiento por parte del vendedor, pues tú como empresa le das el servicio de calidad al comprador, dicen, ¿sabes qué? Se rajó, está el problema, aquí están los primeros 50,000 pesos, vamos devolviendo y aquí están los fundamentos para que inicies y lo demandes al vendedor porque ya no quiso, porque no quiere devolver los otros 50, ¿no? Entonces, al menos tú como empresa sí cumples. Esa es la parte que debemos de tener siempre protegido nosotros, ¿no? Nuestro estilo, nuestra marca, debemos de cuidarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, la certeza jurídica te la das, la tiene que dar el vendedor de acuerdo a lo que se está comprometiendo, pero tampoco hay que dejarlo de que independientemente que la exclusiva del contrato está completamente en orden, no lo podemos dejar, no podemos dejar muchos vacíos para que después se firme o pasa esto, no podemos dejar crear contratiempos que se puedan dar en el camino. Entonces, hoy hay unos talleres, estamos esperando si lo va a hacer el Colegio de Notarios, donde ya están hablando del avance para que se pueda firmar a través de firma de internet, lo que es la firma digital, que sea válida en las operaciones ante notarios. Entonces, si logramos ese avance, pues muy padre va a estar para nosotros, porque los contratos de compra-venta a distancia, pues van a tener ya la validez ante notarías, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, va buen camino esa propuesta y eso va a ayudar mucho esta pandemia, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, los trámites de registro público, trámites municipales que antes no hacíamos, que no acostumbrábamos, CFE, las altas de RPC en los recibos, y ahora son por internet. Entonces hay muchas cuestiones, número oficial ya lo puedes bajar por internet, la planta arquitectónica también se puede, bueno, eso está obligando que a los prestadores de servicio como el gobierno, pues tengan que hacer todo digitalizado y evitar pues ya estar viendo a hacer esas largas filas o toda esa tramitología de días que tardamos para sacar los certificados fiscales, ¿no? Entonces, esto ahorita, esta pandemia, pues nos ha ayudado a poder acelerar los procesos que estaban en trámite. Y ya como comercial, el predial en Tijuana, pues tiene 3 meses más, extendieron 0 recargos para que aprovechen y liberen sus propiedades que tengan algún contratiempo. Los permisos de operación de las oficinas comerciales, el permiso de operación municipal, también se puede por internet, ya también lo extendieron. Dentro de las aperturas del semáforo de junio, las oficinas de bienes raíces no va a estar todavía disponible después del 1 de junio. El semáforo no sabemos qué va a pasar, de acuerdo a la Secretaría de Economía, con quien estamos viendo nuestra relación de nosotros, de apertura de las oficinas de bienes raíz. Por el momento todavía no hay una fecha cierta para poder nosotros abrir al público, ¿no? Lo que sí sabemos es que vamos a abrir al público, pero con todas las restricciones y las medidas igual de lo que es la sana distancia, donde todas las oficinas, si es una oficina pequeña de 50 metros y trabajan 6 gentes, definitivamente ya no vamos a poder estar 6 gentes en la oficina, tiene que haber mucha rotación de uso de oficina, las citas con los clientes pues deben de ser con menos gente, debes de tener gel a la entrada, gel a la salida, gel sanitizante en las áreas de trabajo, en los baños, tienes que, ¿cómo se llama? Tener tu protocolo para poderlo hacer y muy probablemente nos van a exigir que nos tenemos que dar de alta con nuestro RFC en algún portal. No sabemos si es en el seguro, en el IMSS o en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Trabajo para confirmar que nosotros como comercios formales vamos a iniciar operaciones y ya cumplimos con el protocolo. Entonces, eso viene en camino. Por lo tanto, pues seguimos trabajando desde casa en nuestro negocio de bienes raíces, ¿no?
¿sí? Y entonces la certeza jurídica, pues es lo que comentamos ahorita que tenemos que hacer en conjunto con nuestros clientes, ¿no? Entonces, les comento que entonces, con los elementos que ya vimos arriba, con todo lo que hemos visto, cada uno de ustedes ya puede desarrollar un contrato de promesa de venta, un contrato de compra-venta con reserva de dominio o con garantía hipotecaria y el contrato de arrendamiento. Si se fijan, lo que hice en el contrato de promesa, pues la parte importante es por qué se da el motivo de la promesa, por qué no se formaliza un contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, el motivo de la promesa de venta, ahí lo tenemos que agregar. El contrato de compraventa es con reserva de dominio. En algunos casos, algunas personas desean agregarle la garantía hipotecaria. Y en el contrato de arrendamiento, pues eso fue lo que agregué. Le agregué más datos porque al final, hoy en día, pues es con el que mayor movimiento tenemos, una actividad comercial que tenemos mucho más el día de hoy por toda esta pandemia, y puse algunos puntos en que no debemos de olvidar en los contratos de arrendamiento. Entonces, su contrato de arrendamiento, pues vuelvo a leer, revisarlo bien, y estas son algunas de las recomendaciones que ponemos a su consideración, que son las que no no se deben de omitir en los contratos de arrendamiento. Están revisadas, están analizadas con los asesores jurídicos, tanto de nuestra empresa como de otras dos empresas, y es una recopilación de que ellos son consejos jurídicos que nos dicen no olvides agregarlo en tu contrato de arrendamiento. Dentro de las palabras o frases o que tenemos que mencionar mucho y cuidar en todos los dos, en la promesa y en la reserva de dominio, y ustedes la han escuchado mucho, que es que todo sea de origen lícito, ¿no? Entonces, esa frase es sano ponerlo, aunque no les conste, pero ustedes lo ponen en el contrato, que lo que están vendiendo o comprometiendo en un contrato dice y manifiesta el vendedor o el promitente vendedor o el arrendador que los recursos que utilizó para adquirir ese inmueble vienen de un origen ilícito. Todo eso en el sentido de porque hoy en día, aunque no está todavía vigente la ley de extinción de dominio, cuando se llega a aplicar en su momento y se resuelvan todas las controversias que existen a través de la reserva de dominio, entonces estar preparados esos contratos, porque la ley de extinción de dominio, como venía en el original, sí tenía efectos hacia atrás. No, las leyes sabemos que es a partir de que se autoriza o se publica hacia enfrente, ¿no? La ley de extinción de dominio, de una forma u otra, fue aprobada con perjuicios de fechas posteriores a la publicación de la ley, y por eso fue que no se llegó a aplicar todavía porque hay mucha controversia. Entonces, tanto en los contratos de ley de extinción de dominio aplica en la promesa, en el contrato de compraventa, y aplica en el contrato de arrendamiento, sí se aplica, ¿no? Tenemos que tener como, ¿cómo puedo decir? No olvidarla, no olvidar y agregar y mencionarlo igual en su contrato de exclusiva, ¿no? Entonces, la tarea para ustedes es de que revisen sus contratos que tengan, revisen su contrato, hagan un contrato de promesa de venta, hagan su contrato de compra-venta, escríbanlo, no importa que tomen su ejemplo anterior, pero ustedes escríbanlo, agarren una exclusiva, hagan el ejercicio de que si ya se vendió, háganlo con un ejercicio de venta, no lo hagan con una venta de contado con recurso propio, pónganlo con una venta que fue a través de un crédito hipotecario, un crédito Infonavit, porque realmente pues tienen que especificar mucho más la forma de la compra, entonces tienen que acreditar también la forma de la compra. Y lo que haríamos con compromiso que le dije a Moisés es que después de que ustedes desarrollen y los que gusten y es voluntario, pues nos volvemos a juntar, hacemos una reunión igual por Zoom y platicamos de su experiencia, los que gusten, es libre. Y si una persona dice, oh, me gustaría en privado realizar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y nos juntamos y revisamos cuál fue tu propuesta o cuáles fueron tus dudas de hacerlo. Brenda. Híjole, muy buen dato, Brenda. Yo estoy en desafío, yo no concuerdo con esas pólizas de jurídicas en materias de arrendamientos.
hay una empresa que se llama Legal Consulting o algo así, ¿no? Creo que ya dejaron de darle ese servicio, ¿eh? Por el problema de la ley de extensión de dominio. No, cuando ellos decían que ellos te pueden ayudar, la verdad los conozco, ¿eh? Luis Ramírez no es amigo, pero es buen conocido. Entonces, yo sí me opuse yo rebatí que no era cierto, que me podían defender contra la ley de extensión de dominio. Nadie te puede defender porque la ley la forma de aplicar la ley de extensión de dominio es a criterio de una persona del Ministerio Público. Imagínate si el criterio de esa persona dice en ese momento, no lo agarramos en su buen momento, y pues dice, no, pues que se vaya al juzgado, que se aplique la incautación del inmueble y que allá el juez decida qué va a pasar, imagínense. Entonces, por más póliza, por más buen beneficio de la póliza más armada y lo que tú quieras pagar y la mejor investigación que le hagas al prospecto inquilino y que de ahora el inquilino y que la fianza y va a criterios de una persona. Es parte de por eso que nosotros trabajamos mucho los contratos de arrendamiento y lo que hacemos nosotros es, en primer lugar, hay una asesoría con la persona que va a poner en renta su propiedad, aunque tenga experiencia ya en rentas, pero es la primera vez que trabaja con nosotros. Charlamos con él y le explicamos lo de la ley de extinción de dominio, le explicamos lo que va a suceder, como aquí lo ponemos, que debe de mencionar que debe de otorgar un recibo fiscal por los ingresos del arrendamiento, aunque igual esa ley quedó todavía ahí detenida, entonces no se está aplicando, no la ley, ese requisito del SAT, ese reglamento para la cuestión de los juicios de arrendamiento es que si tú vas a presentar un juicio por incumplimiento del pago de un arrendamiento, tienes que presentarle el recibo fiscal. Si no, el juez no le va a dar entrada a esa demanda. Imagínense el problema que tenemos ahí. Entonces, el beneficio que le estaban dando al arrendatario para no pagar las rentas. ¿No? Yo me meto, no te pago, demándame, pues ¿qué? Pues no vas a demandarlo porque no tienes recibos fiscales. Entonces, eso es lo que vimos que iban a empoderar más a la persona que le gusta no le gusta cumplir con su pago del arrendamiento, que hay muchos problemas de ese tipo. Entonces, sí va a crecer esa parte, ¿no? Entonces, es importante pues agregar lo que es la ley hacerle ver la ley de extensión la ley de pago del impuesto, y nos convertimos un poquito en contadores porque tenemos que explicarle que 10,000 pesos de ingresos por una renta no significa que tiene que pagar el 35% de impuestos por esos 10,000. Entonces él debe de saber, nosotros le tenemos que explicar pues, que son 10,000 pesos, es una declaración cada 2 meses, tiene que ir al SAT, no tiene que contratar un contador o lo puede hacer desde su escritorio, y va a pagar entre un 8 o un 7%. Entonces no va a pagar más de 1,000 pesos mensuales por esos 10,000. Entonces, cuando le explicas eso, dice, es que me habían dicho que era el 35%. Pues no es cierto. Pero ahora, esta parte es lo que tienes que ayudar. Uno, eso es lo que tienes que explicarle. Dos, luego la ley de extinción de dominio. Entonces, tanto él tiene que acreditarle al inquilino que su propiedad no tiene ningún problema y no tiene ningún problema y no tiene ahorita ningún trámite con un inquilino anterior, o él tenga algún trámite pendiente con la ley, para que no vaya a haber un problema con tu inquilino cuando él esté pacíficamente viviendo y pagando puntualmente sus rentas, llegue la policía y incauten la casa porque hay un antecedente sobre ese inmueble de que hubo un hecho ilícito. Entonces, eso también pues lo tiene que cuidar la parte como arrendador. Ahora, el arrendatario, en la entrevista, ellos tienen que quedar claros que tanto él, sus familiares, sus visitas y todos los que entren, pues no pueden hacer un hecho ilícito en el inmueble. Entonces, la gente dice, oye, pues ¿qué estoy rentando ya ahora? Pues estás rentando un inmueble que cada vez tenemos más serios problemas en el hecho de los usos ilícitos, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuidar esa parte y tenemos que seguir pues, agregando mucho en los contratos. Ustedes, como ven, en el transcurso del tiempo y de los años, pues vas aprendiendo y pues no te conviertes en abogado, pero la práctica te dice que todo lo que tienes que ir agregando en tus contratos pues, con beneficio pues a los futuros clientes que van llegando, ¿no? Entonces, esas son las propuestas que ponemos nosotros. Nosotros hacemos esta propuesta ahorita de ejercicio, de taller,
esto te vale la pena ahorita en este tiempo de que tenemos un poquito más de horas del día libres, pues ponernos a redactar y volver a escribir esos contratos y darle aquí la pulidita que sea necesario, o igual consultarlo con su abogado y decir, a ver, Luis nos propone esto, qué quiso decir con esto, cómo lo podemos agregar o cómo lo podemos interpretar de mejor manera. Quiero agregar demás artículos, quiero mencionarlos, definitivamente se pueden hacer. El hecho que yo no haya mencionado ningún artículo no significa de que no tenga validez lo que estoy diciendo porque no lo menciono. La ley es muy clara y muy precisa. O sea, mientras se mencione algo similar, pues se aplica, ¿no? Tenemos otro comentario. Ariel. Todos los trámites de gestoría los cubre el vendedor solamente. Es un acuerdo y una costumbre que el vendedor pues, debe de comprobar que su propiedad cumple con todos los requisitos fiscales, por eso son fiscales. Entonces, es un adeudo o un crédito o por un servicio que te da el gobierno, entonces tienes que demostrar que ese inmueble está liberado. Entonces, por eso le corresponde al vendedor demostrar que no hay ningún problema fiscal. Pero es igual a negociación. Tú puedes decir, mi casa vale $1,000,000, lo voy a ofertar en 800,000, te pago tu comisión, Luis, pero no pago ningún gasto adicional. Sabemos que no pagamos ICR, por lo tanto, entonces el comprador tiene que cubrir todos los gastos. Entonces tú haces tu propuesta, vale $1,000,000, la quieren 800 y la operación es el precio de venta más todos los gastos que corresponden y ya los puedes señalarlo. Entonces esa es la parte de que son acuerdos que puedes llegar tú desde un principio, tú debes de pactar en la exclusiva con tu vendedor, ¿no? No sé si coincidimos, Ariel, pero esas es las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Ok, bien. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, algún comentario que quisieran hacer al respecto? Tenemos todavía poquito de tiempo. Con esto ya terminamos la parte de talleres de los contratos relacionados en la operación del servicio de raíz. Como les comento, pues no somos abogados, pero todos aprendemos. Tenemos que tener conocimiento de muchas actividades económicas, financieras, de deporte, de cultura, de arte. Debemos estar preparados, debemos de leer mucho, pero también la cuestión legal, creo que para mi punto de vista, es algo donde le debemos dedicar un poco más de tiempo y de lectura para desarrollar nuestros contratos y poder estar a gusto ofertando un inmueble y darle una certeza jurídica a lo que estamos haciendo y no depender, tratar de ahorrar lo más que se pueda y no depender siempre de un abogado que nos esté llevando a cabo nuestros contratos, ¿no? Aunque sabemos que algunas empresas ya tienen una cantidad determinada por contrato, al abogado y todo perfecto, pero ¿qué pasa si tenemos que estar preparados por si es lunes, el abogado tiene mucha chamba y no lo puede hacer y hasta el jueves te va a hacer revisar el contrato y todo y tú ocupas hacerlo el martes, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar mucho, nos da mucha fortaleza para poder tomar una decisión y poder poner una fecha de firma de un contrato, ¿no? Brenda, definitivamente apoyamos al inicio con la parte legal y yo me apoyaba con legal. Okay. Sí, o sea, legal, o sea, sí es, o sea, es bueno, siempre es bueno respaldarte de alguien cuando tus experiencias, tus conocimientos a lo mejor no te dan el soporte para hacerlo. Bien hecho, así se debe hacer. Primero está tu empresa, está tu marca, tú debes de saber cómo vas a proteger a ambas partes que están contigo contratando un servicio, uno que vende, lo que te compra, y tú debes de poner el riesgo de la empresa, minimizarlo, ¿no? Entonces, muy bien hecho de que te estés apoyando legalmente con alguien. Con Legal Consulte, tengo entendido que esa parte dejaron ellos ya de ofertar ese servicio. Es lo que escuché, salvo que tú me digas ahorita que lo sigan ofertando, ¿no? Pero bien hecho que te apoyes con alguien. Bien, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ok. César dice, ¿cómo podría entregarme alguna? César, mira, aquí en Tijuana, ¿estás en Tijuana, César? Sí, ok. Mira, en Tijuana hay cuatro asociaciones. En Tijuana está AMPI, Tijuana, a la que yo pertenezco, y el año pasado tuve el honor de ser el presidente.
está API Tijuana, está ASAI, está ASAI y ahora CIAP también. CIAP tuve el gusto de conocer a su presidente en una reunión en diciembre. No sé dónde están ellos, dónde sesionan, pero CIAP ya tienes 4 opciones en la ciudad de Tijuana para poderte afiliar. Cada una tiene diferentes requisitos de afiliación y obligaciones que también llevan conforme te vas afiliando, ¿no? Entonces, yo puedo hablar por AMPI, te puedo mandar los datos de Laura Montoya, que es nuestra nuestra representante de membresías, donde ella con mucho gusto te puede dar la información. Conozco a todos son mis amigos. Yo también estuve en API, fui presidente 2 veces en API. Entonces, hemos estado involucrados en varias partes. ¿Es un gran beneficio estar en una asociación? Definitivamente sí. Ahorita, por ejemplo, en AMPI, pues en este tipo de contingencia, pues todas las capacitaciones fueron de un costo muy bajo y se incrementaron, fueron muchísimas, las que se han dado a través de la capacitación a nivel nacional, porque nosotros, AMPI pertenece a una sección nacional, somos creo que ya son 80 secciones en el país, en 80 municipios, hay AMPIs, lógicamente todos los estados, somos alrededor de 4,000 personas afiliadas, ¿no? En AMPI, ¿no? En el estado somos alrededor de 400 asociados que pertenecemos al Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios. Entonces, ¿qué beneficios ganamos? Red de negocios, certeza de presentación, o sea, es muy padre darle a tu cliente, decir que además de capacitaciones que tomas, de que estás en público, tu oficina y todo, adicionalmente estás en un grupo, en una asociación, que sabes que te obligan a cumplir un código de ética, te obligan a tener capacitaciones, te exigen, y lógicamente hoy en día estamos trabajando que todos los que son miembros de una asociación deben contar con su licencia como agente profesional en Baja California, ¿no? Entonces los invito a hacerlo, sí. ¿Tiene costo? Definitivamente en todas tienen costo. No sé si a cuánto, es la única que no sé cuál es el costo, pero en todas te cuesta. Entonces es una herramienta de trabajo y es una inversión, definitivamente sí, y vale la pena. Yo se lo recomiendo. Yo siempre he estado afiliado, así que muchos años, muchos. No sé si hay otra pregunta por ahí, Moix, te voy pasando el micrófono y con esto terminamos. Sí, mientras van ahí anotando sus preguntas, yo tengo una pregunta que, como se dice mucho, Luis, me han contado, ¿no? Así o que le pasó al primo de un amigo. Pero, ¿qué pasa, Luis, cuando sí, efectivamente, el asesor tiene un contrato bien hecho, donde se estipula que él es el que tiene la exclusiva, la oportunidad de comercializar, ¿sí? Que si hay otros asesores, pues tienen que dirigirse al asesor que ya tiene contrato, la comisión y todo eso, y el dueño de la propiedad en el proceso de venta lo está incumpliendo. O sea, puede traer otros asesores, o está recibiendo el mismo dueño a los prospectos, o está entorpeciendo la venta, no cumpliendo con lo que se establece en el contrato. A ver, otra vez. Va de nuevo. Va de nuevo, porque me perdí ahí un poquito más, perdón. Hay un contrato, sí, donde dice que el asesor es... ¿Contrato de exclusiva? Así es. Digamos que en el contrato de exclusiva, se estipula que Luis Serrano es el asesor inmobiliario que va a promover el inmueble, ¿sí? Que no hay otro asesor que lo va a promover, o que si los hay, pues se van a contactar con Luis, pues, para que él les dé la información, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué pasa o qué procede cuando en la práctica el dueño de la propiedad, pues sí está contactando a otros asesores sin que tú te des cuenta, o luego el mismo dueño de la propiedad le está haciendo promoción a la casa y está interfiriendo con el trabajo del asesor, aun cuando ya está estipulado en el contrato? Eso digo, no sé si aquí a alguien le ha pasado, pero yo sé historias de esas donde el mismo dueño, aunque ya está descrito que, digamos, no debería de intervenir, pues lo hace y no cumple con lo que ya está estipulado en el documento.
Mira, la única recomendación es cancelar ese contrato de exclusiva y listo. Si le sigues con esa intervención del propietario, definitivamente te va a pagar la comisión. No te va a pagar la comisión. Ujú. Sí, eso es lo que es lo que te está diciendo. Es lo que está buscando es darle una certeza a mi inmueble, de que lo tengo con una empresa, tiene su letrero, yo sé que la gente va a pasar por aquí, yo me salgo al jardín y me saludo a cualquier persona que pase, va a llegar, oiga, pues fíjense que vi publicado en internet y tal. Entonces, eso es lo que está haciendo la persona para no pagar la comisión, pero está buscando que los reflectores de su casa lleguen por una empresa posiblemente reconocida, ¿no? Entonces, no nos ha pasado a nosotros en esa parte, porque lo que hacemos nosotros sí invitamos a que el propietario esté en nuestro equipo de ventas. O sea, es nuestro primer promotor y ese es el primero que tienes que tener bien precalificado, bien armado y bien informado de cómo hacer tu proceso de venta y ser tu aliado. Porque en primer lugar, si está habitada la casa, pues te tiene que dar acceso a la casa en los horarios más adecuados y los más oportunos para visitar la casa. Entonces, ¿cuáles son los inoportunos? Muy temprano, después de bañarse y cuando están cocinando, ¿no? Entonces, antes de la cocina y después de la cocina, pues no debe existir. Tiene que ser aliado de que limpie el patio, limpie la entrada, tiene que oler bien la casa. Entonces, es tu tipo de trabajo la persona que va a vender, sí. Por eso hace el día el martes que hablamos de las exclusivas, por eso cuando van a vender la pareja, debes de tener empatía con los dos, porque el esposo es el que firma y autoriza, y la esposa es la que te abre la casa. Ujú. Y ella, si no quiere vender, no va a vender, y te va a hacer imposible la visita. Entonces, como dices tú, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues la empatía es primero que nada y invitarlo. Si la casa estaba donde está desocupada, pues ok, desocúpame la casa y déjeme la casa en las mejores condiciones y vaya y limpie la casa. Entonces, la persona debe de estar informada de todo lo que haces y se debe dar cuenta que él no tiene el tiempo para hacerlo y que para eso te está contratando y te está pagando, ¿no? Y aparte nos pagan una cantidad de dinero altísima. Nos pagan un chorro de dinero por vender las casas. No sé si se han dado cuenta que siempre nos dicen eso. Entonces ese es el Sí, problema. Entonces, platicamos de eso en la mañana. nos pagan, a ver, tenemos 30 años y el porcentaje de exclusiva es el 6%, ¿no? En 30 años sigue siendo el mismo, el mismo. Los costos de publicidad siguen subiendo, la inflación ha subido. Sí, cierto, las propiedades han subido, pero no han subido tanto conforme ha incrementado todos los gastos. Y seguimos cobrando. Por eso algunas asociaciones dicen, y en otras zonas más, las de mayor demanda de extranjeros ya están en el 10%. Ahora, fíjense, estamos hablando de eso, pero ¿qué está pasando en la actualidad? Que las empresas, muchas empresas están optando por no firmar un contrato de exclusiva y ya se cobró el 3%. Entonces, ya desde ahí estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, yo les invito a que hagan un gran esfuerzo, sigan con su 6% y sigan con su contrato de exclusiva. Si ya están batallando con un cliente, lo más seguro es que después de ver firmada la exclusiva, si les está quedando mal, no les va a pagar la comisión. Ujú. Ese, Hacia ese, allá ese, pinta, ¿no? Hacia allá se ve, pues, pues para es el allá va. indicador. Ahora, otra pregunta que me han hecho constantemente es, pues bien lo comentabas tú hace tiempo, yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí trabajan, se trabaja así, ¿no? El apartado lo resguarda el asesor y eso ya te garantiza un gran porcentaje de la comisión. Lo que pasa si el asesor, digamos, no lo hace así y está el contrato firmado y está todo y luego, porque ha habido casos, el dueño de la propiedad ya cobró y se está tardando, ¿no? Está jineteando el dinero, el dinero, el dinero. ¿Qué tan? Digo, es un instrumento legal, pero ahí, ¿cómo recomiendas manejarlo, Luis? Híjole, mira, igual son experiencias y lo comenté el martes. Solamente una operación no nos han pagado, de Roberto Ackerman, de Parques Industriales allá en el Pacífico, ¿no? Nombre, dato y sé, porque tenemos los elementos y lo puedo mencionar. ¿Qué hay que hacer para que sí te paguen siempre la comisión? La empatía de que hemos dicho, pero realmente que tú
tú tienes que demostrar que sí sabes y tienes el conocimiento con el cliente. Nos ha tocado que nos llegan asuntos a la oficina y nos dicen, sí me firmó la exclusiva, aquí lo tengo, todo va muy bien, pero ya no me quiere pagar la comisión porque dice que el último él hizo todo. Él abrió, él le mostró la casa, puso, acordó con el vendedor, él bajó el precio, acordó menos. Entonces, ¿por qué va a pagar si el contrato dice en 1,000,000 y acordó 900,000? Entonces, ¿cómo te puedo decir? Se va a notar desde un principio cuando el cliente no te va a pagar o cuando el cliente te pone trabas. Y también si no te hace muchas preguntas la persona, también nosotros no firmamos con ellos. Cuando la persona no te cuestiona lo que vas a hacer. Sí, usted véndala, póngale letrero, yo le firmo todo lo que quiera. Se investiga más y algo vas a encontrar. Pero nosotros ya no nos gusta dedicarle tiempo a esas personas y mejor vamos con quien sí nos pregunte, sí nos cuestiona y sí se comprometa y sí firme. Una de las cosas que te da mucha certeza en que tus negocios van a ir bien con las personas es la forma de cómo te contactan. ¿Sí? Entonces, el hecho, lo padre les decía del contacto del referido, ese es mucha certeza de que todo va bien. Porque él va a decir, yo vengo aquí porque fulanita me dijo que con usted le vendió. Entonces ya te están diciendo que tú hiciste bien las cosas y las tienes que hacer mejor. El internet dice que usted tiene muchas estrellitas, que está bien ubicado y los comentarios son buenos. Entonces voy con usted y si me queda mal, no te lo dicen, pero ellos saben que van contigo porque si tú le quedas mal, te van a tronar en las redes y te van a poner de todo. Entonces, por eso es bien interesante saber cómo llegan tus exclusivas, ¿no? Cómo llegan tus contactos. Y ahí puedes filtrarlos y puedes tomar la decisión, este no me gustó y mejor no, y vamos para acá, ¿no? Entonces, sí hay que minimizar los riesgos de pago de comisiones, sí. Hay contratos de exclusiva, señores. El de nosotros tiene 4, son tamaño carta, creo que vamos en 4 hojas porque le hemos ido agregando las cuestiones de ley, extensión de dominio, todo ese tipo de cosas. Pero he visto de otras empresas y son 4 hojas, oficio y por los dos lados. Y habla de la garantía, y habla de un pagaré, porque ellos están firmando el contrato de oferta de compra, lo convierten en pagaré, porque ahí están diciendo que se obliga y se paga su contrato de comisión. En los contratos de compraventa agregan que la casa se vendió por medio de cerrando bienes raíces y que la comisión es del 6% y reconoce el vendedor que lo debe y el comprador sabe, reconoce, o sea, ya lo conviertes en testigo por si no te pagan, de que el comprador llegó por ti para comprarles al señor, ¿no? Entonces, depende de qué tan complejo te haya ido, ¿no? Experiencia, ¿no? Pero la verdad es dentro del grupo de inmobiliarios a lo que pertenecemos en AMPI, en los últimos 10 años, son casos muy leves que no han pagado. Y son casos de la araña, ¿no? O sea, casos graves que el cliente se veía que no te iban a pagar y tú no tomaste la precaución y seguiste para adelante, ¿no? Cuando debiste de haber dejado ese cliente, ¿no? Excelente. Pues aquí comentó algo Brenda, creo que también ahí te llegó. Aquí está. Híjole, Brenda, sí, en 90 días sí, nosotros ya hicimos el cálculo, ¿eh? Sí sales, porque el registro público de la propiedad es el que dura más, que son 30 días. Entonces, depende de la operación que vayas a hacer. Si vas a hacer un contrato de una venta con un crédito hipotecario o un crédito hipotecario, si es con banco, el banco no te pide el certificado de libertad de gravámenes actualizado, no te lo pide, te pide el aviso que hace la notaría, es con el cual autorizan que se haga, que siga el proceso de la escritura. Entonces, el registro público dura 30 días, pero lo vas a hacer después de la notaría, ese es el problema. Si es con planta arquitectónica, ya se ha abierto catastro y dura 5 días, es el que más duraba, ¿no? El certificado fiscal de Via Crucis, pues nos la aventamos en 10 días, ahora sí ocupas 20 días, porque el fiscal ya no es de un día para otro, y ahora son 3 días. En la Junta de Urbanización es el mismo día, pero lunes, miércoles y viernes. O sea, martes y jueves está cerrado y el sábado ya no abren. El Ficotiro son 2 días y la CES dura 5 días. Entonces, si te estás yendo casi a 20 días. Si es deslinde,
ahí sí, es necesario un deslinde. Ahí no te puedo dar fecha porque todavía no está abierto cartografía. Tengo entendido porque la verificación de datos para deslindes no está abierta. No hay personal en el municipio, menos en Tijuana no existe, no hay, entonces deslindes no hay. Entonces depende de tu promesa de venta, pues la vas a armar de acuerdo a los procesos del municipio. Entonces 90 días sí saldrías, pero mientras no haya deslinde, en mi opinión. Si es un régimen de condominio, no tienes problemas si llegas. Ariel, operación de contado, ok, 60 días, sería lo mismo que el caso con Brenda, Ariel. Si es deslinde, sí, no creo que salga. Digo, ese sería el argumento que tendrías que ver con tu perito deslindador, ¿no? Tendrías que revisar eso. ¿Por qué se los comento ahorita? Porque acabo de solicitar unos deslindes y los deslindes sí me los dieron porque nacen de un fraccionamiento nuevo. Entonces no hay invasión de colindantes, todos los antecedentes son frescos, entonces sí pudieron salir. Pero ya deslindes de una colonia vieja, dijeron definitivamente no salen, ¿no? ¿En qué documento debemos mencionar? En la misma oferta de compra, en el clausulado donde vas mencionando la descripción que el depósito en garantía son 50,000 pesos que deja el promitente comprador. Y abajo le vas a agregar el depósito en garantía dejado por el promitente comprador quedará en resguardo por Luis Fernando Serrano Macías como acuerdo entre las partes, entre el promitente vendedor y el promitente comprador. Y hago un recibo aparte. Entonces esos 50,000 pesos lo recibe en garantía ¿quién? El promitente vendedor. Pero hago yo un recibo aparte en donde le digo al promitente vendedor que él a mí me está entregando esos 50,000 pesos. Entonces, la responsabilidad del promitente comprador es, ok, sí, yo lo recibo en el contrato, pero se lo estamos dejando en garantía, como obligados, como responsiva a Luis Serrano. Entonces yo le firmo un recibo de dinero por esos 50,000 pesos ligado a ese contrato de promesa de venta sobre esos 50,000 pesos. ¿Sí quedó claro, Ana? Bien. Ok, bien, pues bueno, no sé si tengan algún otro, ya estamos a punto de llegar a la una, todos pues hay que ir a preparar la comida, el lonche, o un curso que hay que entrar, o ponernos a trabajar en la tarea que se les dejó, y con Moisés pues, le avisan de que quieren platicarlo del contrato, y con mucho gusto nos juntamos, preferentemente si es por la tarde, después de las 6, 7, nos podemos juntar con una copita de vino, tequilita, cerveza pues no hay, y nos juntamos y lo platicamos, o un buen cafecito. Excelente. Muy bien, Ariel, gracias Adela. Con Adela les comento, voy a hacer el comercial con Adela porque la conozco. Adela trabaja todo lo que es la gestión Infonavit, es asesor certificado, entonces ahí tienen un buen contacto para información con Adela Bárcenas. Cualquier información que gusten, con mucho gusto. Con José Godínez, pues toda la información de experiencia en el ramo también. Bueno, Adela, un taller de impuestos con gusto. ¿Cómo calcular? Miren, los impuestos están muy padre. ¿Cuántos impuestos son los que intervienen en una operación de compraventa? ¿Quién se anima a escribirlos? A ver, Moisés, tú ya lo sabes, ¿no? no sé, creo No sé. ICR. Bien, Adela dice ICR, 1. ¿Cuál otro? Bien, Isabi, Adrián también ICR. ¿Qué otro gasto debemos de considerar? No es un impuesto, pero los derechos, ¿no? De inscripción del registro público de la propiedad, ¿no? Ok. El ICR ya les dejé los antecedentes en la exclusiva de cómo se calcula, ¿no? Entonces, necesitamos la fecha de cuando se compró, quién compró, el estado civil de la persona que compró y cuántos compraron, y luego el precio de compra, ¿no? Y la fecha que estamos vendiendo el inmueble
y el valor de la venta para poder calcular el monto de la utilidad y todo. Entonces, eso es lo que se ocupa. Se ve complejo y se ve más complejo cuando el notario te entrega una hoja con una serie de números y cálculos y todo ese tipo de cosas y porque lo metió en un sistema. Lo que sí el cálculo de impuestos sobre la renta, antes de que hubiera sistemas, ¿cómo creen que lo sacaban? Pues a mano. Entonces, sí se puede sacarlo a mano, sí lo podemos hacer, sí. Yo aprendí la notaría 21 cuando ellos empezaron, entonces yo me molestaba porque no me podían atender para calcular el impuesto de la renta y me molestaba porque en otras notarías te cobran 800 pesos. Entonces dije, no. Entonces dimos la tarea de aprender a calcularlo. Entonces, me puedo atrever en platicarles sobre terrenos, algunos casos de casas que sí pudiéramos calcularlos, o sea, una persona o dos personas, y unos formatos, y lo podríamos platicar con Adela. Con gusto, Elizabeth, pues es el 2.25 del monto total de la adquisición, es el 2% más el 20% de un impuesto que nada más en Tijuana aplica, ¿no? Los demás municipios no, pero sí podemos calcular un gasto de compra de una persona, del adquiriente. Nosotros calculamos 5.5, 6%, no, José Godínez, más o menos, ¿no? Pero un 5.5, 6% del millón son tus gastos, más el 10% de enganche, de acuerdo a cómo lo vayas a comprar. Pero por ahí lo podemos hacer. Los derechos de registro público, sí se puede. Además, derecho de registro público, ustedes ya lo pueden sacar. Se pueden meter a la página del registro público y te permite calcularlo. Está muy padre. Igual podemos hacer un tallercito de todo ese tipo, muchas, de punto de apoyo de cómo sacar costos lo más estimado que es posible. Sí se puede. Ya hay muchos datos. Ok, aquí está José, ya me apoyó, gracias. Tú manejas el 6, muy bien, bien hecho. Y está muy suave porque si le dices al 6 y los gastos al final de notaría le salió que 5.5, el cual te dice, ay, muchas gracias. Pues, se siente como que hiciste por él algo para que pagara un poquito menos, ¿no? Eso de que pagara un poquito menos, que la casa vale 1,000,000 y la escrituramos en 800,000 pesos, no sirve de nada, ¿eh? Traten de no sirve, no funciona para el comprador, porque es por porcentajes el ahorro. Entonces, el 5% de 1,000,000 pues son 50,000. Oiga, ¿qué le parece si le bajamos poquito y pago menos impuestos? Pues por cada 100,000 son 5,000 pesos que se va a ahorrar. ¿Les vale la pena o no vale la pena? Entonces, la verdad no vale la pena. O sea, vale la pena, digo, nunca vale la pena, pero no es bueno recomendarlo, porque le va a pegar cuando haga la reventa. Verle bajado sus 100,000 pesos, en la utilidad para el cálculo, su costo son 100,000 pesos menos. Entonces, ahí sí impacta. ¿No? Esos 5,000 pesos se convierten en nada y le puede perjudicar muchísimo ver descontado esos 5,000 pesos que se está ahorrando, ¿no? ¿Me puedes sugerir una notaría en Tijuana donde puedan realizar una compraventa lo más rápido posible? La 21, Ariel, y ahorita yo trabajo muy bien con la 21, 681-4777, que están enfrente de la Plaza Campestre. No me atiende ahorita la abogada, no está, tendrías que hablar con la licenciada Oralia, de parte mía, y poder que te pueda ayudar. Tú tienes que llevar todo el expediente completo para que te puedan calcular el ICR. ¿Quieres conocer el ICR primero y todo ese tipo de cosas? Ricardo del Monte, hijo, ya acaba de abrir su notaría, la número 32. Está ahí en la recta de la Chapultepec. Está en Giuseppe's, el chiquito que le dimos, de esa callecita. Entonces, yo te recomendaría Ricardo del Monte en un momento dado porque tiene menos chamba, va abriendo y es muy accesible. Con Ricardo del Monte, nosotros le mandamos por correo electrónico los cálculos del ICR, o sea, le mandamos los antecedentes y nos manda los cálculos de ICR, ¿no? Entonces, es un tip que pueden también platicar con él, ¿no? En la 15, no, la que tuvo COVID fue la 13, con Ahumada Ruti. La 15 es el que está aquí en Otay, se me dio su notario. Yo en la 15 hace mucho que no voy,
pero sí sé que son muy ágiles. No voy porque está nota y yo estoy en el río, pero sí es Ah, bueno, claro, ya te entendí, César, perfecto. Pero digo, sí hubo COVID en la notaría, entonces en la 13 de Ahumada sí le pegó muy duro. Entonces está cerrada y abren hasta el día primero. Imagínense, todas las operaciones que tenían programadas desde el día 10 de 11 de mayo, 15 de mayo, imagínense, hasta el lunes van a abrir. Entonces sí afectó eso, pues, a protegerse, ¿no? Ahí está ya el comercial de Adela, ahí está su teléfono, ya nos invitaría los tacos Adela por cada negocio que hagan. ¿Qué arquitecto para recomendar? Yo estoy trabajando mucho con Leonardo Topete. No sé si lo conozcan, Leonardo Topete. Con él hago las apreciaciones de valor con opinión para un crédito de banco y con un crédito en Infonavit. Entonces, con él estoy trabajando con Leonardo Topete. Con mucho gusto le paso los datos. Adela ya se puede cambiar. Muy bien. Con Rojo también, con Alfredo. Alfredo Rojo también es bueno. Yo trabajo más con Alfredo Rojo, no trabajo las apreciaciones de valor. Es más accesible al Leonardo Topete porque ya lo tiene establecido. La apreciación de valor es un documento por escrito con su opinión sobre el valor del inmueble, con una opinión sobre qué va a pasar si pides una avalúa de banco o una avalúa de Infonavit, y te pone todas las observaciones que él vio que el inmueble tiene que te pueden rechazar el avalúo de un banco. Entonces, es muy buena la opinión. La inversión son 2,500 pesos. Se pueden pagar las operaciones con cuenta de Estados Unidos sin ningún problema, Ariel, siempre y cuando el comprador tenga su cuenta en Estados Unidos. Lo puede recibir el dinero donde él quiera, no hay ningún problema. Si quiere que sus dólares caigan en Tijuana, pues nomás es persinarse bien con la transferencia de Estados Unidos a México. Es un poquito complicada. Nada más cuidar que los números de clave de lo que le llaman la clave internacional de transferencia es muy diferente de la clave nacional. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y las transferencias en dólares a cuenta de pesos nunca van a llegar, ¿eh? Si alguien les promete que sí, ¿no es cierto? Nosotros ya lo vivimos. Entonces, no se puede transferir de una cuenta de dólares a una cuenta de pesos. Se pagaría con cheque. Un cheque de Estados Unidos depositado en Tijuana tampoco ya se puede. Tendría que ser todo en Estados Unidos. No, pero sí se puede comprobar la operación sin ningún problema, sin ningún problema. Right. Pues bien, ¿algún otro comentario? Yo aquí sigo, yo contesto. A las 8 vamos a traer las bebidas coquetas. Muy bien. Pues ¿Qué invitarlos. opinas de aquí Pati hace una pregunta? ¿Quién es Closing? ¿Quién? No, Pati hizo una empresa, dice de las empresas no entiendo la pregunta, Pati. También comentaba Pati que dónde pueden encontrar a Topete. A Topete, espera un segundito. ¿Me lees la pregunta que hace el vendedor? Sí, Brenda, sí puede, o sea, ya es fíjate, muy buena pregunta, Brenda, por eso es importante, como dicen, pues, saber un poquito de todo y experiencias contables. A mí me gusta meterme mucho un segundito, es que estaba buscando el teléfono de Topete. Miren, ¿a quién le ha tocado de que una operación que haya realizado le llegue una carta al vendedor del dinero que recibió? ¿No les ha tocado eso? Ahí les estoy mandando el teléfono de oficina de arquitecto Leonardo Topete, 634-0826. La cuenta en dólares en Estados Unidos, sí, no hay ningún problema, Brenda, pero acuérdense que nosotros somos bien chismosos, porque cuando hacemos la declaración ahí les mandé en la declaración de las generales del vendedor,
le estamos pidiendo su CURP, le pedimos su RFC y le pedimos la constancia de situación fiscal y luego le pedimos la cédula fiscal. Nosotros la recibimos y se la mandamos al notario. Si eso no va, el notario no te recibe su expediente. Dice, no, le faltan estos datos. Tú se los estás mandando. Entonces tú le estás diciendo al notario, fulano de tal está vendiendo esta propiedad y está vendiéndola con su RFC. Y el notario dice, perfecto, ¿y cuál es la forma de pago? Un cheque en Estados Unidos y se va a depositar en la cuenta tal de Estados Unidos. Okay. Hay notarios que dicen, con la pura copia del cheque, para mí es válido agregarlo en el anexo de la escritura y con eso compruebo la forma de pago. Otros notarios dicen, no, yo quiero la copia del cheque y quiero el depósito, la ficha del depósito bancario. Entonces, depende. Entonces, si el cliente dice, aquí está mi cheque, lo declara y no lo deposita, por eso no lo deposita, no hay ningún problema. Entonces, Hacienda dice, bueno, este cliente, al revisar ese expediente, dice, este cliente vendió su casa y le pagaron con un cheque de Estados Unidos. Ok, perfecto, aquí está, caray, pero no viene si lo depositó o no lo depositó. Eso la ley así lo permite. Pero la Hacienda va a decir, bueno, y me llama la atención, si es un cheque de Estados Unidos, yo supongo que lo depositó en alguna cuenta, entonces ese dinero no lo puedo depositar en México, porque no hay chequeras los bancos de México no aceptan cheques de Estados Unidos, ¿no? Entonces, supongo que lo depositó en Estados Unidos. Entonces, estoy hablando de hipótesis, ¿eh? De caso dado de una auditoría de ese tipo, pues le van a poder requerir oiga, este cheque, ¿dónde lo depositó? Imagínate si la notaría dice, tráeme el depósito bancario, la creación, presenta tu estado de cuenta de Wells Fargo. Perfecto. Entonces Hacienda ya tiene más elementos para decir dónde manejas tu dinero. Eso es lo que tenemos que decirle al cliente. Para que el cliente sepa que en un futuro en la tómbola, le puede llegar una carta de invitación por esa venta que hizo, que no está muy claro dónde hizo con los destinos del dinero, o presentó una cuenta bancaria que sus declaraciones de impuesto hace 5 años atrás no aparece esa cuenta. Él no ha declarado que tiene ingresos en dólares, declara puros ingresos en pesos. Entonces, ¿cómo le hizo? Entonces, eso puede suceder, ¿eh? Para eso es el RFC y para eso es el CURP y para eso es la constancia de situación fiscal, para Hacienda tener más elementos de rastrear las operaciones, ¿eh? Entonces, ¿vale la pena comentarlo? Sí, hay que comentarlo. Entonces, si esa persona dice, esa cuenta en Estados Unidos nadie sabe, entonces, pues, ¿para qué la haces pública, no? Pues mejor abre tu cuenta de dólares en México y que te hagan tu transferencia a México. ¿Por qué? Porque cuando tú vendas, el notario hace tu declaración provisional de ICR de esa venta, por lo tanto, tú ya estás lícitamente y fiscalmente estás haciendo una operación en dólares, tienes una cuenta en dólares con un buen movimiento, pero eso ya pagó impuestos. Entonces, aclaras esa parte, ¿no? Entonces, es importante. Y todas las ventas que hagan en efectivo, agarras tus 600,000 pesos, porque la ley te lo permite, yo puedo y la ley me lo permite, lo agarras, vas al banco y los depositas los 600,000 pesos en efectivo, sí se puede. Como es una operación inusual en tu estado de cuenta, el banco la reporta al SAT y luego el SAT te va a llegar con una carta de invitación para que aclares de dónde salió ese depósito de 600,000 pesos. Y tienes que ir a las oficinas del SAT a llevar tu escritura de venta con los antecedentes. Lo que tienen que hacer, porque ya nos pasó, tiene que ir el cliente con la escritura con la que compró y tiene que llevar la escritura con la que vendió. Tiene que ir al SAT a sentarse en su cubículo y hacer la declaración complementaria a este aviso, esa carta de invitación, donde le están aclarando, le están pidiendo que aclare ese ingreso de 600,000 pesos. A nosotros ya nos pasó con un cliente, ese fue el procedimiento. Nos gustó porque pues, lo vivimos, lo aprendimos, porque los notarios ya nos lo habían dicho. Entonces, todos sus clientes que reciban dinero en efectivo le tienen que dar esa historia, ¿no? Que si les toca la tómbola, que el banco revise y les toca a ustedes, van a tener que ir a aclarar al SAT, definitivamente aclarar ese aviso. Y entonces no se van a salvar, ¿eh? De todas las operaciones aquellas en efectivo, abajo de 600,000 pesos que se depositan en banco, sí tienen aviso. Va a decir la señora, pues no deposito, mejor no, ya sabrá qué hacer, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero,
todos los depósitos en efectivo mayores de 680,000 pesos, que son inusuales en su estado de cuenta, si le llegan a alzar, ¿no? Si han escuchado, bueno, se han visto ahí en el Facebook que todos los depósitos de 5,000 pesos van a ser declarados fiscales. Es una noticia falsa, ¿eh? Entonces, para que no, yo ya iba a empezar ahí a hablar con mis inquilinos y todo para decirles que, oigan, todo en efectivo y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Platicando con los contadores me dicen que no hay ninguna miscelánea, no hay nada respecto a esos 5,000 pesos, ¿no? Si hubiera un cambio, les aviso, pero hasta el día de hoy es una mala noticia con el fin de molestar, ¿no? Pero no hay nada de eso, ¿no? Ariel dice, a ver, aquí me quedé. Brenda, en tu promesa de venta es compra con crédito hipotecario. Con mayor razón, Brenda, vete despacito. O sea, nosotros tenemos una frase en la oficina. ¿Cuándo se va a firmar en la notaría? ¿Cuándo? Pónganle la fecha. ¿Cuándo? Entonces, decidimos ponerle es en el tiempo que el expediente esté listo. ¿Sí? Entonces, no hagamos, o sea, sí es importante en la promesa de venta ponerle una fecha y agregarle la cláusula que en el caso dado que se requiera más tiempo por cuestiones administrativas, en este caso el vendedor le va a avisar al comprador, o el comprador también, en caso que su avalúo no salga, le va a avisar para poder extender el plazo, ¿verdad? Y se va a estar extendiendo, se hacen las cartas, avisos, y ya extendimos el plazo, ¿no? Pero ¿cuándo va a estar listo el expediente? Más ahorita en tiempo de COVID, cuando el expediente esté listo. La fecha es ese día. ¿Cuándo? Cuando el expediente esté listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Brenda? Y el otro, dice Ariel. Ok. Híjole, Ariel, ese caso está muy padre y es muy común. O sea, ¿qué va a pasar con los ingresos en México de los residentes en el extranjero y declaran impuestos allá y tienen la ciudadanía de Estados Unidos? Sí les va a afectar, no en el ICR, le va a afectar en el impuesto. En este caso, si vive en California, en California sí te cobra el impuesto. Les puede afectar, si declaran ese ingreso, en sus beneficios sociales que tengan. En caso dado que tengan algún beneficio para apoyo a los hijos, lo que sea, sí les pudiera afectar y pudieran perder esos beneficios por llevarse ese dinero a Estados Unidos. ¿Qué es lo que, y si exenta los impuestos de ICR acá, no hay ningún problema, aunque pague ICR en México, no vuelve a pagar ICR en Estados Unidos. Eso sí existe. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dos cosas. Una es que abran su cuenta en dólares acá. Ellos dicen, no la quiero abrir porque el banco se queda con mi dinero. Yo tengo, le uso mi razón, una cuenta bancaria y pues nunca me han quitado el dinero. Mi suegro tiene sus cuentas en dólares y pesos y nunca he dicho que el banco le quitó su dinero. Es que hemos escuchado, sí ha escuchado y es cierto, cuentas bancarias que se abrieron con 1,000 pesos, 2,000 pesos y en 5 o 10 años nunca regresaron a mover la cuenta y por comisiones y comisiones y comisiones por movimiento de cuenta, pues acaba el dinero. Eso es en México, Estados Unidos, Japón y China y en todas partes del mundo. Eso sucede. Eso es lo que tenemos que rebatir con las personas que opinan eso. Entonces, sí hacemos que abran su cuenta en dólares en México y ya que ellos vayan transfiriendo su dinero como puedan, sí lo están tomando en cuenta porque pierden sus beneficios. La otra es guardar el dinero en unas cajas de seguridad que nosotros recomendamos que contraten por mes a mes. Son $100 mensuales, ahí lo guardan, tienen el control de lunes a viernes, vienen, sacan un poquito de dinero, se lo llevan poco a poco y de esa manera, ¿no? Sacan el dinero porque la operación se permite hacerlo en efectivo, porque esta operación con menos de $30,000, ¿no? Entonces, ahí es cuando se puede guardar el dinero, los recursos aquí en Tijuana. Eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Y sí, es bien común eso que mencionas, mi cliente lo comentó por lo de la expropiación de los bancos. Exactamente, ¿no? Entonces, ahorita, con mayor razón, si ya expropiaron las escuelas en Puebla, pues dicen, ¿por qué no empiezan con los bancos, no? Entonces, pues no hay que hacer ruido con eso, no es una expropiación, es un sistema de procesos que viene en Baja California también ya lo quieren hacer. Entonces, sí nos comentamos, sí sucede mucho eso, y yo lo que hago es
con mis clientes yo los mando a Banregio con Marcia, Zona Río, de lunes abren de 9 a 5, los sábados no abren, no tiene cajero para recibir depósito, nada más para retirar dinero. Es un cajero muy padre porque te da pesos, te da dólares, hay poca gente, hay muy pocos cajeros. Entonces, ¿por qué con Marcia? Porque pues, yo fui a hablar con Marcia para explicarle que mis clientes necesitan abrir cuentas en dólares porque están vendiendo propiedades en dólares y ellos viven en Estados Unidos. Entonces, los bancos no quieren abrir cuentas por abrir cuentas porque saben que las abren y luego las cancelan y es muy costoso. Pero yo le garantizo que sí se va a quedar mínimo 6 meses, 7 meses, porque es lo que platico con las personas. Entonces, así es como, esa es la relación que he hecho para que los clientes puedan abrir la cuenta en dólares que vienen de Estados Unidos, ¿no? O que la abran en Banamex, que es el que más les gusta, porque Citi, como es Citi Banamex, Citi, pues en Estados Unidos es más común el nombre comercial, entonces están más a gusto con eso. Entonces las abren en Banamex, ¿no? Y prefieren hacer las colas, y porque abren en sábado, ellos vienen en sábado, retiran dinero. Entonces, ya es al gusto del cliente, pero es toda la apertura de la cuenta, si se fijan, lo hacemos y lo mencionamos desde el contrato de la exclusiva, ¿no? Ahí es donde adelantamos toda esa parte, ¿no? El dato de topete, aquí se los puse ahí arriba, el teléfono es 634, perdón, lo puse privado para Godínez, José, perdón. ¿Por qué te lo compartí nomás aquí, José? Déjenme cambiarlo. Otra vez. Privado. Ya está ahí. Perdón. Muy bien. Bien, ¿algún otro comentario? Con gusto yo seguimos aquí, pero digo, estamos a la orden, ¿no? Este es lo padre de las charlas de bienes raíces, ¿no? De que podemos seguir hablando y muchos casos, y está muy padre, ¿no? Gracias, Eric. Gracias, Ariel. Sí, comentarle, Luis, a las personas saludos, Eric, comentarle a las personas a todos, dos cosas. Número uno, ahí les pongo el enlace para que los que no estén se unan al grupo de chat que tenemos de WhatsApp que se llama Dueños de Negocios Inmobiliarios, donde estamos dando mucho contenido, ¿sí? Obviamente contenido gratuito, de ahí de repente también los compañeros suben enlaces de otras capacitaciones que se hacen por diferentes lugares. Para las personas que no están, hay asesores ahí de diferentes ciudades, incluso de diferentes partes del mundo, entonces si alguien gusta unirse, ahí está el enlace. Y el sábado, mientras tú estabas con el tema del CEPI, quedamos que de 9 a 10 también voy a hacer un en vivo para una campaña de Facebook. Okay. Si te quiero unir, sí, de las personas que estamos aquí, obviamente, pues como un plus, vamos a estar el sábado de 9 a 10 haciendo una campaña en vivo con el mismo tema que traemos esta semana, que es captar exclusivas. Entonces, pues invitados todos con el mismo enlace, ¿no? Vamos a hacerlo ahí. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. El último tema, después, si vamos no nos vamos a juntar para platicar lo del caso de terror que me llegó el otro día de la exclusiva que te comentaba. Es una asesoría que dimos, fue muy padre, y sí me gustaría, ya de cortesía, hacerla para saber cómo vamos a integrar esa exclusiva, ¿no? Entonces está muy padre y sí me gustaría que en una oportunidad que nos den, ya en una tardecita, con vinito o lo que sea, y lo platicamos, ¿no? Y es una tarea, o sea, sirve como un ejercicio práctico y ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, para mí fue un examen tipo Ceneval, porque ahí sí me hicieron, híjole, ahí estuvo buenísimo, y al final la comisión es lo más rico,
Entonces, lo más padre que viene en camino. Entonces, sí se lo quiero compartir y creo que nos va a ayudar mucho para recordar los que tenemos muchos años en esto que hacer y para los que más o menos llevan, pues, tener mucho cuidado y los que lo van empezando para que vean lo que viene en camino. Sí, 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 hay que resuélvelo cuando lo tengas, y lo compartimos y damos Bueno, la próxima semana, para que no se nos olvide, la próxima semana se supone que ya empieza la partida del semáforo, entonces como todavía nos va a tocar rojo Baja California, pues vamos a tener más tiempo de poder seguir trabajando aquí seguimos en este medio, ¿no? Pues excelente, seguimos compartiendo contenido de calidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Gracias, Ricardo. César, Brenda, Ana Lilia, José Godínez, Guillermo Castillo, Manuel, Ricardo Fortis, Eric, Ariel Jiménez. Nos vemos mañana, los que nos vemos mañana, y nos vemos el sábado, Luis, para quien nos guste acompañar. Vamos a estar ahí transmitiendo en vivo una campaña para captar exclusivas, cobrables. Ya todos los casos de terror que lleguen, pues aquí lo pasan a Luis. Sí, con gusto le damos. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias a todos. Va a quedar grabada, si la grabamos, y se las hacemos llegar en el fin de semana para que también la tengan, ¿no? Muchas gracias, Luis, por compartir tu experiencia. Gracias a ti también que nos permite estar aquí, que nos permite estar bien, sanos y salvos. Entonces, pues vámonos. Nos vemos a las 5 en su reaction. Gracias. Gusto saludarlos. Hasta luego.